Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Es lindo vernos, aunque sea en cuadraditos, y poder compartir este tiempo y lo que tiene la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. El título del mensaje me fue sugerido y también unos cuantos pasajes, y se llama El consejo oportuno. Y como venimos estudiando los jueves en la palabra de Dios, venimos leyendo Proverbios, hoy vamos a ir también a este libro, que es un libro de consejos, que muchas veces los presenta como contrastes, ¿no? Aparecen dos posiciones, o dos formas de vivir, bien diferentes entre sí, opuestas, dos formas de actuar, dos formas de pensar, dos elecciones del que obra bien, con temor de Dios, con sabiduría, y por otro lado, del que es sabio en su propia opinión. También del que es prudente frente al que es necio. Del burlador y, por otro lado, el que escucha el consejo. Y hoy vamos a hacer eso, vamos a hablar del consejo, vamos a escuchar el consejo, vamos a leerlos en la palabra de Dios. Y tengo 6 pasajes sugeridos que, si me disculpan, lo vamos a leer un poquito desordenados, pero los agrupé por unos consejos que podemos decir que son en la relación de padre e hijo, o en el hogar, en ese ámbito. Otros consejos que se relacionan más a nuestra vida de comunidad, con quienes nos relacionamos, con aquellos vecinos, conocidos, amigos, parientes. Y otros proverbios que son como consejos personales para nuestra vida. Entonces, los dos primeros que nos hablan y nos aconsejan en la relación de padres y de hijos, están ahí en el capítulo 13, uno de ellos está en el capítulo 13 de Proverbios, y en el primer versículo, ¿no? Y dice así: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y el otro proverbio que se refiere también a esta relación padre-hijo está en el capítulo 15, ahí cerquita, el versículo 5. Y dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Después los proverbios que decía que están más en relación con la vida y con aquellos con quienes nos relacionamos todos los días. Uno de ellos está en Proverbios 12, 5. Damos vuelta a la hoja para atrás. Y dice así: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Y el otro está en el mismo capítulo, el versículo 26, Proverbios 12, 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Y luego, los otros proverbios que van a estar referidos más hacia las áreas personales de nuestra vida. Uno está en Proverbios 12, 15, en el mismo capítulo que estábamos recién, y dice 12, 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y el último está en Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y saben, no sé si para alegría o desgracia de ustedes, me van a tener este miércoles y el miércoles que viene. Así que vamos a poder entrar en profundidad un poquito en estos textos y ver qué es lo que podemos aprender de ellos. Vamos a empezar por los que decíamos hoy que son consejos en el área del hogar, especialmente en la relación de padre e hijo. Y es el versículo 1 del capítulo 13, que dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y como les decía, empieza con un contraste, ¿verdad? Primero, la parte positiva.
El hijo sabio recibe el consejo del padre. La NTV, una versión, dice, el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. Y en el hebreo, en el original, los especialistas, los que saben, dice que la palabra que usa es un hijo sabio, dando a entender que es una característica del hijo sabio recibir, aceptar, agradecer el consejo oportuno. Es algo que caracteriza al hijo sabio, aceptar, recibir el consejo oportuno. Y ahí viene una primera aplicación, una primera apelación a nosotros, ¿no? Y pensar, ¿tengo esa característica? ¿Soy aconsejable? Esto es para pensarlo y para respondernos a nosotros con sinceridad. ¿Cómo nos cae cuando alguien nos trae un consejo, nos da un consejo? ¿Qué pasaba cuando nuestros padres nos aconsejaban? Y pensar si somos personas aconsejables. Qué bien que nos hace recibir un consejo, un buen consejo. Miren lo que dice el Proverbio 27:9. Dice que el cordial consejo del amigo alegra al hombre. Es lindo, es bueno recibir consejos. Ahora, una condición que es necesaria para ser aconsejado es la humildad. Humildad para escuchar y humildad para recibirlo. Al consejo, ¿no? Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio por el resto de tu vida. Así lo escribe en la NTV. Humildad, humildad para escuchar. Y seamos sinceros, si no es nuestro orgullo el que muchas veces nos frena a aceptar un buen consejo. Ya lo sabemos, no necesito, y ahí esa barrera la ponemos con el orgullo. Entonces, un primer desafío es, ¿qué paso puedo dar para cambiar? ¿No? Quiero ser una persona aconsejable, porque es bueno ser aconsejado. Y lo primero que podemos pensar es en escuchar a alguien que hace tiempo que me está dando un buen consejo y lo vengo postergando. Si es así, si hay alguien que te está diciendo, alguien que te quiere, que te conoce, y que se interesa sinceramente por ti y te está dando un consejo y lo has dejado pasar y ha estado ahí, bueno, el desafío es a escucharlo y tomarlo en cuenta y hacer lo que nos están aconsejando. O capaz que ir una milla extra, dar un paso más, buscar consejo, pedir consejo. A veces nos cuesta, ¿verdad? Ahí es cuando reconocemos, tenemos que ser humildes y reconocer que no sabemos qué hacer en alguna situación y entonces buscar el consejo. Buscar a la persona correcta para darme un buen consejo. Puede ser por el lado de un amigo que me conoce bien y que me va a decir la verdad, no solo lo que yo quiero oír. Pero a veces hay temas que son un poco más delicados, que son más complejos, que es necesario buscar el consejo de una persona madura, de una persona espiritual, de una persona bíblica, podemos llamarle así, alguien que nos va a aconsejar de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, alguien que tenga el respaldo de su vida, alguien que sea confiable y que nos pueda dar el consejo que verdaderamente nosotros necesitamos. Alguien que conozca bien la Biblia y la use en su vida. A veces vamos a requerir de un consejo especial. Y bueno, busquemos a ese hermano, busquemos a esa hermana maduro, confiable, espiritual, y demos ese paso de buscar el consejo. No nos quedemos solo con nuestra decisión, es algo que podemos recurrir o utilizar. En este proverbio que estamos leyendo, en el capítulo 13, versículo 1, la parte negativa o el contraste aparece por el lado del que no escucha las reprensiones. Dice, más el burlador no escucha las reprensiones. En vez de recibir, se burla. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho, lo hemos escuchado, recibiendo un consejo de nuestros padres? Bueno, sí,
¿Qué sabe el viejo? Las cosas han cambiado tanto. Bueno, está un poco anticuado. Que no sea esa nuestra actitud, ¿verdad? Que no sea la actitud de aquel que acá aparece como el burlador y que dice que no escucha, hace oídos sordos, se niega a escuchar y menos a tomar en cuenta. Decide no escuchar, cerró sus oídos. Saben, a veces nosotros somos correctos y oímos, de pronto sin burlarnos, pero nos entra por este oído y sale por este otro. Eso tampoco es escuchar. Eso también es dejar pasar la oportunidad. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Se acuerdan del pasaje que está en Mateo capítulo 21? Vamos a mirarlo rapidito. Mateo 21, versículo 28 al 32. Ahí nos habla de dos hijos. Miren lo que dice. Versículo 28 de Mateo 21. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepienten después para creerle. Jesús estaba hablando con respecto al reino de los cielos y nos muestra dos casos, del que escuchó el consejo y del que no lo escuchó. Los dos lo escucharon, los dos lo oyeron. Uno siguió el consejo, uno hizo lo que se le pidió, el otro no. Y yo no sé si todos los que están escuchando hoy tienen la seguridad de que son hijos de Dios, perdonados por Jesucristo y de su salvación. Y es un lindo momento, es una buena oportunidad que Dios nos da hoy para tomar la decisión de escuchar el mensaje de salvación, de aceptar el consejo de recibir a Cristo como tu Salvador. No lo rechaces. Capaz que dice: no, yo no lo rechazo. Pero si no lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, le estás rechazando. Escucha este consejo. Quizás lo has oído muchas veces. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. En este pasaje, cuando veíamos que en este contraste que habla del burlador, dice que tampoco escucha las reprensiones. Y no nos gusta escuchar reprensiones, rezongos, exhortaciones, o cuando alguien nos marca algo que hicimos mal. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Enseguida, la excusa, la explicación. Pero acá es interesante que empieza hablando de consejos y termina hablando de reprensiones, ¿verdad? O sea, nos muestra que no hay, no responde a ningún nivel de disciplina. Y que no sea así mi vida, ¿verdad? Cuando me digan algo que no me gusta, no descartarlo, considerarlo, no endurecerme, ¿verdad? Para que después ya nada me haga reaccionar y pierda la sensibilidad. Si alguien me reprende, pensar si no está teniendo razón y si no es que tengo cosas para cambiar, cosas para corregir. En la Biblia podemos ver otros consejos que se han dado, consejos que fueron escuchados y algunos que no. Y es lindo ir al Antiguo Testamento y mirar algunas historias. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 18, versículo 19. Así tenemos el caso de una persona que fue aconsejada. Es el caso de Moisés. Vamos a leerlo. Éxodo 18, 19. Es Jetro el que está hablando acá. Él es el suegro de Moisés. Y dice: Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo.
Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Se había dado una situación, Moisés liderando el pueblo de Israel en el Éxodo, que tenía muchas cosas que atender. Era el único que estaba para juzgar al pueblo. Casos pequeños, casos menores, triviales y graves e importantes. Y no daba abasto. Y su suegro lo vio como él trataba de resolver las cosas y no podía. Y le dio un consejo. Y el consejo era que designara gente de cada tribu, gente responsable, respetable, bueno, le da las características como tienen que ser y la cantidad que tendrían que ser para que se encargaran de recibir al pueblo y tratar los asuntos, bueno, las cosas que fueran más difíciles, más importantes, que se las pasaran a Moisés, pero de aliviarle el trabajo de esa manera. ¿Y saben qué hizo Moisés? Aceptó el consejo y tomó las medidas que su suegro le sugería. Y fue de bendición para el pueblo. Fue todo mucho más ágil, más práctico, más rápido. No hubo un endurecerse y pensar yo puedo solo, no necesito de nadie, sino que tomó el buen consejo. También tenemos casos en la Biblia de consejos que no fueron escuchados. Acab, uno de los peores reyes de Israel, ahí en el libro primero de Reyes, en el capítulo 22, tenemos un evento, un acontecimiento cuando invita a Josafat a ir juntos a la guerra contra Siria y buscan conocer Josafat, sobre todo el rey de Judá, que estaba aliado con Acab en ese momento, la voluntad de Dios si aprobaba esa campaña bélica. Y buscaron el consejo de los profetas, bueno, había un montón de profetas que decían cualquier cosa, lo que querían escuchar acá, pero Josafat le dijo, y no hay aquí un profeta de Dios, y acá le dijo, sí, está Micaías, pero siempre me profetiza para mal. Bueno, no sé si vamos a escucharlo. Este profeta, bueno, en un primer momento le dice a Acab lo que quiere escuchar, pero después le dice la verdad y le dice que no vaya a esa guerra, que si va, no va a volver con vida. Abreviando un poco la historia, ¿no? Acab desoye el consejo, lo rechaza y van. Y bueno, y sucede como este profeta había dicho, es herido en la batalla, después muere y se cumple la profecía. Un consejo que no fue escuchado, consecuencias terribles. Daniel, capítulo 4, versículos 27 al 33, nos hace un relato y podemos ver la historia de Nabucodonosor, aquel rey de Babilonia que había construido un imperio con un poder como nunca más pudo ser. Él era autoridad absoluta. Y Daniel le da un consejo y le dice que reflexione, que se humille ante Dios y Dios lo va a considerar. Pero Nabucodonosor no lo tomó en cuenta. Y saben, pasó un año desde que Daniel le da este consejo y él se para y mira desde su balcón, creo que dice así, la enorme ciudad que había construido y todo lo que tenía allí delante de sus ojos. Y dice, ¿no es grandioso todo esto que he hecho? Se paró arriba de su orgullo a mirar sus obras, a mirar lo que había hecho. Y en aquel mismo momento, dice la palabra de Dios, que fue cuando se cumplió la profecía y empezó a comportarse como un animal, como una bestia, comiendo pasto, le creció el pelo, las uñas, horrible. Si miramos más adelante en la historia, cuando termina ese tiempo de juicio de parte de Dios, Nabucodonosor reconoce al Dios verdadero y entiende el consejo que no había querido escuchar. Vamos a seguir. Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Una linda actitud, una linda consideración para tener frente al consejo. Proverbios 15, versículo 5, es el otro pasaje que íbamos a mirar, y dice, la parte negativa empieza al revés acá, el necio menosprecia el consejo de su padre.
Menospreciar, desvalorizar, minimizar, desechar, dejar de lado el consejo, no tomarlo en cuenta, no valorarlo, considerar que no vale la pena. Es una actitud bien necia. ¿Mm? Y si la tomamos nos trae todas las consecuencias de la necedad. Necio, en español dicen que viene del latín, una palabra derivada de sire, que eso es saber, y es un negativo, entonces viene siendo ausente de sabiduría. Eso es una persona necia. No hay nada de sabiduría en él. Y a veces qué necios que nos ponemos y cuántos buenos consejos no escuchamos. Y pensamos en nuestro corazón, ¿y este qué sabe? O bueno, puede ser que esté bien, pero por alguna razón no lo valoramos y pensamos, y eso es lo mismo que rechazarlo. ¿No? O cuando se repite algo que nos dicen y, uff, qué pesado, otra vez con lo mismo. Ahora, es bueno que escuchemos el consejo. El necio menosprecia el consejo de su padre. De pronto estás pensando, y los que no tienen padre, o los que tienen un padre equivocado en los consejos que pueda dar. Bueno, no es de lo que está hablando este pasaje. Este pasaje está hablando de los buenos consejos que están en la palabra de Dios. Con todo, todos tenemos el mejor padre y aquí en la Biblia están sus buenos consejos para nosotros. Miren lo que dice Proverbio 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Sigue este proverbio y viene la parte positiva, ¿no? Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males, inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Qué definición, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces quisimos ser prudentes y no lo fuimos? Pienso, no sé si les ha pasado, en comprar algún aparato, alguna cosa que viene con un manual, con instrucciones, y uno de atropellado lo hace a su manera y ya en el primer uso lo rompe y se lamenta de no haber seguido las instrucciones que estaban allí en aquel manual. No fuimos prudentes en el uso y se estropeó. Para ser prudente, ¿cuál es el consejo? Guardar la corrección, no refutarla como solemos hacer. O pensar, bueno, tiene razón, pero en este caso, en esta situación, a mí no me va a dar problema. No, escuchemos la corrección para ser prudentes. El buen consejo. Saben, tenemos una historia que quería mirarla juntos, que está en el primer libro de Reyes, que nos habla de alguien que recibió un consejo. Capítulo 12 del primer libro de Reyes, el versículo 1 al 24, no lo vamos a leer todo, pero empezamos desde el 1 un poquito para introducirnos en la historia y después le explico lo que pasó. Dice así: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante el rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos de aquí, a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero
Él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Totalmente diferente al consejo que había recibido en primer momento de los ancianos. Robán recurrió primero al buen consejo y un grupo de consejeros ancianos que eran de la época de su padre cuando era rey y que no implicaba grandes cosas, que no era tan difícil de seguir. Humanidad, ser agradable, hablarle bien al pueblo, pero él escuchó lo que quiso oír, lo que infló su ego. Escuchó a sus amigos, entre comillas, ¿no? Los jóvenes que se criaron con él. Ya no eran tan jóvenes tampoco, estaban arriba de los 40. Robán empezó a gobernar a esa edad. Pero eran los de la misma opinión, ¿m? Y que evidentemente tenían intereses creados y que estaban a su servicio. Iban a decir lo que él quería escuchar. Es lindo escuchar el consejo que quiero oír, pero ¿y cuando con amor me dan un consejo que me confronta? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser como este rey Roboam o voy a tomar una buena decisión? ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué fue? Se fueron cada uno a sus tiendas, dice, y se dividió el reino. Quedó el reino del norte y Judá por otro lado. Fue una decisión triste, trágica, para él y para toda la nación. No escuchó el consejo. ¿Saben? Había un consejo que su padre, Salomón, el que escribió Proverbios, el libro que estamos leyendo, había dicho, el rey que hace justicia afirma su país. El que solo exige tributos los destruye. Eso está en Proverbios 29:4. Y Robán no escuchó este consejo tampoco. Qué feas experiencias que hay de aquellos que no escuchan los consejos. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a mirar los consejos que tenemos en relación a con quienes nos relacionamos. Y podemos pensar en nuestra sociedad, en la comunidad, en los vecinos, conocidos. Y vamos a ir ahí al libro de Proverbios, capítulo 12, donde hoy ya lo leímos, pero lo repasamos, 12, versículo 5. Dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Los pensamientos de los justos. En la NBI, perdón, dice pensamientos que se transforman en planes. Son rectitud. ¿Quiénes son los justos, los rectos? Son aquellos que tienen temor de Dios. Sus pensamientos o planes buscan justicia, rectitud, sin falsas intenciones. Y podemos preguntarnos, ¿qué es un plan que busca rectitud? Es simple, digo, cuando vamos a hacer algo, lo estamos planificando o estamos pensando en hacer algo, no manejar aquellas opciones que no sean rectas. ¿Mm? Como dice un viejo refrán que todos sabemos bien, el fin no justifica los medios. Sin falsas intenciones. Eso es buscar justicia, eso es rectitud. ¿Cómo pienso yo? Y yo pensaba en esta palabra rectitud y qué aplicación puede tener para mi vida. Pensar si a veces no soy un poco retorcido, ¿m? Complicado, buscando acomodar las cosas a lo que yo quiero. ¿Busco mi propio interés solamente? ¿O quiero hacer las cosas como Dios quiere, en rectitud? Y podemos pensar en rectitud, en enderezar, ¿m? Y alinear mis pensamientos
con la voluntad de Dios. Por el lado del contraste, dice que los consejos de los impíos, de los perversos, traen engaño, son traición, maldad. Qué diferente, ¿no? Los pensamientos de los justos hay justicia y son rectitud. Los consejos de los impíos, engaño. ¿Y quiénes son los impíos? ¿En quién está pensando el autor cuando escribe acá? Perversos, como dice otra versión. ¿Cómo son? Yo creo que ahí podemos identificar la sociedad actual, ¿no? Impío es lo opuesto a pío, y ahí eso viene de piedad, de temor de Dios. Entonces, impío es alguien que tiene a Dios fuera de su vida. Y esa es la sociedad en la que vivimos hoy. Una sociedad que ha dejado a Dios fuera de su vida, en el quehacer de cada día, aún en las leyes que se han votado últimamente. No se ha considerado la voluntad de Dios en estos temas. Y este sistema mundo obra con mucha maldad. Hay quienes lo hacen aún disfrutando de eso, ¿verdad? Y engañan sabiendo que están engañando, pero también hay quienes ni se dan cuenta de que hacen mal, están convencidos en sí mismos, en sus razonamientos. Por ejemplo, con el tema de la ideología de género, ¿no? Muchos piensan que así van a ser felices y por eso la toman, la aceptan, la creen. También, aún en lo que muchas veces es catalogado como éxito en la vida, y no es más que pantallas, fachadas que se deshacen en frustración de querer más y más. Eso es lo que nos ofrece el consejo que nos da este mundo. Los consejos de los impíos son perversos. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y darnos cuenta de esto. Hay engaño allí, voluntario, involuntario, pero hay engaño. Lo que el mundo nos muestra no es verdad. No nos traguemos la píldora. Seguimos con el Proverbios 12, 26, que dice también en esta área de relación con los demás: mas el justo sirve de guía a su prójimo. El justo sirve de guía a su prójimo. Mas el camino de los impíos les hace errar. Ya estamos terminando, hermano. No se asusten. Qué diferente es cuando alguien nos guía en terreno desconocido. El justo sirve de guía a su prójimo, dice. Y no sé si les ha tocado estar en un lugar que no conocen, y es bien distinto cuando alguien nos va guiando. Evitamos perdernos, evitamos sorpresas, errores, y así también es en nuestra vida. Ahora, saben, a veces nosotros mismos somos guías sin saberlo. Hay alguien que nos está mirando, hay alguien que nos está siguiendo, y tenemos que ser un buen guía. Preocuparnos de ser justos y de ser un buen guía para nuestro prójimo. Una vida de ejemplo. Y saben, yo quería ir terminando este tiempo de compartir la palabra de Dios con algunos ejemplos. No son contemporáneos ya porque han partido y están con el Señor. Y si un día tengo tiempo de escribir un libro, capaz que lo hago con estas historias. Miren, se los voy a nombrar. Una persona que se llamaba Américo Reyes, algunos de los que me están escuchando, capaz que se acuerdan de él. Don Reyes lo conocía yo porque era un señor mayor. Ahí en la iglesia de Reducto era el que se encargaba de acomodar los bancos, ¿m? Y me enseñó a hacerlo. Y me decía: mirá, Eduardo, la pata se pone acá en esta rayita de la baldosa y llega a una distancia así, así. Uno los ponía como él decía y quedaban perfectos todos a una distancia cómoda para sentarse, lo más bien. Era el hermano que más folletos repartía de la iglesia. Acomodaba los bancos y repartía los folletos. ¿Y saben cuál era su característica? Le faltaba un brazo. No tenemos que tener las mayores habilidades para servir al Señor. Aquel que de pronto podía ser el primero que descartáramos para la tarea de acomodar bancos y de repartir folletos, era el que daba el ejemplo. Don Américo, don Reyes. Otra hermana
bueno, acá tengo testigos en la pantalla, se llamaba Vida. No se llamaba así, pero le decíamos Vida. Era la tía de Lee. Y esta hermana llegó a ir a la reunión con el tanque de oxígeno al lado. ¿Ustedes vieron algo así alguna vez? Tenía un deseo de congregarse, tenía un deseo de estar con los hermanos, que llegó a ir a la iglesia, llegó a ir a la reunión, con el tanque de oxígeno, me acuerdo, el tanque de oxígeno verde ahí contra la pared, y ella con la mascarilla en la reunión. A veces ponemos excusas para no estar, para no congregarnos. Ejemplos, vidas de ejemplo, ¿verdad?, que nos muestran un deseo, un sentir que no podemos olvidar. Tengo algunos más, pero les voy a dar un caso más, que acá tengo a testigo a Miguel. Una vez estábamos, es una hermana del Carmen, era una hermana del Carmen, capaz que muchos más de los que están acá la conocen, doña Liberata. Habíamos ido un fin de semana a ayudar ahí en la obra con Miguel Startari, con Andrés Russell, todavía no eran suegro y yerno, y con Alejandro Huerta, así que imagínense hace unos cuantos años atrás. Y estábamos ahí en el Carmen, nos habíamos ido a quedar todo el fin de semana, y doña Liberata era una hermana muy pobre, vivía en un rancho de Terrón, si no era la más pobre de la villa, andaría por ahí, pero de una generosidad impresionante. Entonces le hicimos un surtidito ahí para regalárselo y se lo llevamos. Al ratito apareció con tortas fritas y con lo que le habíamos alcanzado. Y dijimos, pero se gastó lo que le dimos en darnos de comer a nosotros, no era la idea, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un surtido pequeño, ¿no? No era... Y se lo damos en el momento que cuando nos estemos despidiendo, si no le damos oportunidad de que nos devuelva nada. Bueno, llegó el domingo, tuvimos la reunión de la noche, estábamos con el coche bíblico, con el Bedford, el viejo, y ya nos íbamos y entonces separamos aquella bolsa y se la vamos a dar a doña Liberata. Sírvase una cosita para usted. Dice, ay, mijitos, dice, miren, yo ya les preparé unas tortas fritas para que lleven para el viaje. No había manera de ganarle. Era un ejemplo de generosidad de la hermana más pobre que he conocido. Hay más ejemplos, ¿verdad? Pero nuestras vidas pueden ser vidas que sean consejos vivientes a los demás. Don Reyes nunca me dio un consejo de que era bueno tener voluntad y hacer las cosas, aunque tuviera dificultades. Pero con lo que él hacía, el consejo ya estaba. Doña Liberata tampoco, era una hermana que ni conocía mucho la Biblia, no sé si sabía leer, creo que no, pero con su forma de actuar era un consejo viviente. Vida, con el tanque de oxígeno al lado, no precisaba decir más nada. Hermanos, que nuestras vidas sean vidas que, como leíamos recién, sirvan de guía a nuestro prójimo. Que ese sea el consejo que estemos dando con el ejemplo que vivimos. El último pasaje que dejo por aquí está en 1 Pedro, capítulo 2, 21, donde dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y quien escribía esto, Pedro, la siguió. Que yo también aprenda y siga sus pisadas. Que Dios los bendiga, hermanos. Disculpen que me extendí un poquito, pero hay consejos preciosos en la palabra de Dios y nosotros mismos podemos llegar a vivirlos, aplicarlos y contagiarlos a los demás. Bendiciones.